Hola, buenos días. Este es Jorge con Vida Bendecida. Desde aquí de Colombia, estamos en la finca de mi papá. Está en la parte sur de Colombia. Ustedes pueden ver, es muy lindo este lugar y una bendición estar aquí. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño estudio o mensaje. Esta mañana me levanté temprano y comencé a leer el libro de 2 Corintios, capítulo 1, y el Espíritu Santo me dio una palabra específicamente en cuanto a cómo cambiar la perspectiva con relación a los momentos de tribulación, momentos difíciles, momentos que, circunstancias aún totalmente, humanamente hablando, que no tienen solución, se ven así. Y entonces, pero antes de eso, quiero empezar dando una bendición que da Pablo. Y esta bendición abarca todo. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sabemos que gracia es un favor, es misericordia, es eh, Dios abriendo puertas, Dios ministrando. Y en este caso vemos que, antes que todo, Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Entonces, Dios quiere que nosotros cambiemos la perspectiva como nosotros vemos a las tribulaciones, a los momentos difíciles. Y hay un propósito detrás de la tribulación. Hay un propósito detrás de esos momentos que posiblemente, si me estás viendo, en este momento estás pasando por algo así, una circunstancia difícil. Eh, y Dios quiere que en vez de rechazar esa circunstancia, en vez de aún cuestionar a Dios, o aún muchas veces ponernos hasta bravos con Dios, porque sabemos que Dios es el Todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Él puede parar una circunstancia difícil, puede sacarnos de un momento de tribulación. Él tiene el poder para hacerlo. La pregunta es por qué Él permite esto. Recordemos, Él es el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. O sea que si yo quiero ir a un lugar, a alguien que sea misericordioso, Él, Dios nuestro Padre, Él es la fuente de la misericordia. Él es misericordioso. Él se goza manifestándose en nuestra vida, en nuestra circunstancia difícil, en misericordia. Él se goza siendo el Dios de toda consolación. Dios se goza consolándonos a nosotros en esos momentos tan difíciles, tan, eh, tan, en algunos momentos para algunas personas llegamos a pensar que no hay solución. Y eso vamos a ver un testimonio de Pablo, porque en este capítulo 1 es el testimonio de él, lo que él sufrió o experimentó en cuanto a las tribulaciones. Pero quiero entonces leer lo que dice la palabra aquí para poder entenderlo un poco mejor. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces vemos aquí que hay un propósito detrás de la tribulación o el momento de dificultad que pasemos nosotros. Recordemos algo, tenemos que aceptar, eso es lo que es la vida. La vida, en la vida todo ser humano va a enfrentar momentos de dificultad, momentos difíciles, momentos de tribulación. Podemos pasarlos o vivirlos sin Cristo o con Cristo. En el caso de nosotros como cristianos,
Dios lo permite. Hablé en un momento que Dios tiene todo el poder para cambiar las circunstancias, pero ¿por qué Dios permite que pasemos por esos momentos difíciles? En el caso de Pablo, vamos a ver un ejemplo más adelante. Dios permitió que este hombre experimentara algo muy difícil en su vida. Pero vemos aquí lo que acabamos de leer, que es que Dios me va a consolar a mí en mi tribulación. Pero el propósito, siendo el Dios, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, Él va a utilizarme a mí como su vehículo para poder consolar a alguien que viene detrás de mí, que va a enfrentar la misma circunstancia. Él es el Dios de consolación, de consolación, sí. Él es un Dios que el momento cuando alguien está pasando por algo difícil, Él quiere involucrarse allí. Pues es su naturaleza. Pero la forma como lo va a hacer es que me va a permitir a mí, en otras palabras, Él nos escoge, si podemos decir esta palabra, en alguna circunstancia específica en tu vida y en mi vida, para poder entonces, al que viene detrás, que va a enfrentar lo mismo, poder consolarlo. De la misma manera como que Él me consoló a mí. Él va a usar mi testimonio, en mi experiencia, para poder consolar a alguien que está enfrentando la misma circunstancia. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios comienza a cambiar, o quiere que cambiemos la perspectiva en cuanto a la tribulación. Es en realidad un privilegio, porque yo voy a ser utilizado por Dios para poder consolar a alguien. Debo entonces, si es posible, cuando estoy enfrentando algo así, entenderlo conscientemente. Que Dios, esto no es fácil. Y yo no quiero en este momento, con este mensaje, tratar de minimizar el dolor de los momentos que está pasando, por ejemplo, pues, alguien que esté viendo este mensaje, este video ahorita. Yo voy a darme un poquito de mi testimonio también. Yo no quiero minimizar el dolor del momento difícil, no, al contrario. Pero si está pasando por eso en este momento, Dios tiene la solución, porque vamos a leer algo ahorita. Tiene la solución. Y ese momento, esa experiencia va a ser un testimonio tuyo para alguien que va a enfrentar la misma circunstancia. Y poderosamente Dios va a poder a esa persona consolarlo o consolarla. Así que este momento que estás pasando, esta dificultad, no es pérdida, no es la mano de Dios. Al contrario, es un privilegio. En este momento tal vez no se ve así, pero lo es. Mira lo que le pasó a Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La circunstancia de Pablo, la tribulación de Pablo fue tan abrumadora que la única conclusión de él fue: mi vida termina. No hay solución. No esta circunstancia. No hay solución. Mi sentencia es muerte. Y Dios sabe qué dice. Pablo, no hay límite de mi poder. Aún si mueres, yo tengo el poder de resucitarte. En otras palabras, no importa la circunstancia, cómo se vea. No importa lo difícil que estés en este momento enfrentando o pasando por algo difícil en tu vida, que llega al punto que has dicho: no veo nada bueno que resulte de esta circunstancia. Esto es muerte. No hay solución. No hay humanamente solución. Y es verdad, humanamente no hay solución. Pero Dios dice: esto lo permito en tu vida para que llegues a una conclusión de que no confíes en tu propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Dios puede y quiere cambiar la circunstancia, pero quiere utilizar esta experiencia tuya para
para que tú seas consolado por Él, para que entonces después la persona que viene, que va a enfrentar lo mismo que estás enfrentando tú, pueda ser consolada de la misma manera, utilizándote a ti, tu testimonio vivo, utilizándote a ti y tus palabras, porque vas a consolar a esa persona siendo consolado con la misma consolación que recibiste de Él en tus circunstancias. O sea que, una vez más, el propósito otra vez de este estudio es que cambiemos la perspectiva en cuanto a los momentos difíciles. Hay un propósito divino detrás de esto para consolar a los que vienen detrás. Es Dios haciéndolo, pero dándonos el privilegio, utilizándolo a nosotros como su vehículo, como Cristo en nosotros, consolando a otras personas. O sea que es maravilloso cuando lo aceptamos de esta manera. Aquí otra vez Pablo dice: la sentencia de mi circunstancia es muerte, no hay solución. Dios dice: sí hay solución. Tu momento en este momento estás pasando por algo muy difícil. Dios te está hablando y te dice: no importa cómo se vea, no importa cómo se vea en este momento, yo tengo la respuesta, la solución, y esta experiencia la voy a utilizar para consolar a otras personas. Entonces, yo quiero dar un poquitico de mi experiencia personal. Yo fui a la prisión, estuve en los Estados Unidos, una sentencia de 25 años, el sistema federal, y yo hice 23 años y medio. Yo conocí a Cristo Jesús en la prisión, y cuando comencé a leer la palabra de Dios y llegué a este punto, se me hacía tan difícil entender este capítulo. Era muy difícil porque la sentencia mía fue demasiadamente larga. Cuando tienes una sentencia de este tamaño, la vida antes en realidad termina. Lo que tenías, lo que dejaste, todo eso después de 23 años y medio no existe o ha sido cambiado de tal manera que es algo que se perdió para siempre. Entonces la prisión es como enterrarte vivo. Eso se puede decir, estar enterrado vivo. Entonces yo leía esto y decía: bueno, cuando yo salga, ¿qué me espera a mí? ¿Qué bueno hay detrás de esta circunstancia? Y un día hablando con mi esposa Candy le dije: es como tener un pastel, se mete al horno, pero si lo dejan mucho tiempo, el pastel se daña, no va a servir para nada. Yo le decía a Dios eso: ya te conocí, ya me has enseñado tantas cosas, pero es demasiado tiempo. ¿De qué bueno va a salir de todo esto, experiencia? Les cuento ahorita que ahorita entiendo este capítulo, claro, y ahorita Dios está utilizando esta experiencia mía dando consuelo a otras personas. Hasta me ha llamado a escribir un libro de mi testimonio con ese propósito. Oye, no sé tu circunstancia y no la minimizo, pero posiblemente comparada con la experiencia que yo viví, 23 años y medio en una prisión, separado de la familia completamente, un hombre joven, toda mi vida casi allá, se puede decir, la mitad de mi vida menos. Tal vez comparando esa circunstancia con la tuya, posiblemente tus circunstancias se ven un poquito más pequeñas, pero lo que quiero decirte es que después de la prisión, mi vida ha sido una vida de abundancia. Dios es un Dios que da vida y vida en abundancia, un Dios que consuela, el Padre de la misericordia y el Dios de toda consolación. Mi experiencia ahorita está siendo utilizada para consolar a otros, y posiblemente en este momento, si estás escuchando, o muchos que están escuchando, estas palabras posiblemente están haciendo ese efecto. Lo que le pasó a Pablo, la experiencia de él fue: yo de esta no me salvo. Dice, fue tan abrumadora la experiencia que la única sentencia es muerte. Y ahorita nosotros estamos leyendo y vemos el Dios y el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, lo libertó de esto, lo libró de esto. Dice aquí: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dios lo hizo y quedó plasmado un testimonio para mi beneficio. Me consoló a mí, me consuela a mí hoy. Y posiblemente
lo está haciendo en tu vida en este momento, y también estás escuchando un testimonio vivo. Entonces, hoy yo veo mi experiencia en la prisión y digo, wow, qué maravilloso lo que Dios está haciendo ahora con otras personas, por medio de mi experiencia. Pero el propósito es, cuando estemos pasando por esos momentos de tribulación, que podamos nosotros, la perspectiva nuestra de tribulación no sea más rechazo o ponerse bravo con Dios o preguntarse por qué Dios permite, sino veo que hay un propósito y un propósito divino. Esto es lo maravilloso, un propósito divino y que va a ser utilizado por Dios para consolar a otra persona, porque es muy diferente cuando uno habla por experiencias personales, es muy diferente. Se habla con propiedad, se habla y la gente sabe, lo identifica. Y eso es lo que está pasando tal vez en este momento contigo. Si está pasando por algo difícil, tu perspectiva debe ser, Dios mío, es difícil, pero sé que lo vas a utilizar y sé que tienes una solución, porque Dios permite esto para ser un testimonio para otros, que Dios me solucionó mi problema. Dios estuvo allí. El Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, se manifestó en mis circunstancias y por eso te estoy hablando de esto. Y la persona va a recibir eso y va a ser consolado. Entonces ese es el propósito del estudio. Muchas gracias por escuchar. Quiero terminar con las mismas palabras que empecé. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más de aquí desde Colombia, Jorge, en Vida Bendecida. Bye bye, chao.